El ranchero había visto muchas cosas extrañas en el camino, pero un cachorro blanco tembloroso sentado en el centro del camino polvoriento, con la correa arrastrándose y las orejas aplastadas por el miedo, no era algo que pudiera pasar de largo. Su caballo se detuvo por sí solo y sus cascos levantaron una suave nube de polvo a su alrededor. El cachorro no se movió. No ladró. Simplemente se quedó allí sentado, mirando hacia arriba con dos ojos humanos muy abiertos, como si tuviera algo que decir. El hombre se bajó de la silla, con las botas golpeando la tierra compacta, y se agachó lentamente. ¿De dónde vienes, pequeño amigo?, murmuró, extendiendo la mano. En el momento en que sus dedos rozaron el pelaje del cachorro, un susurro fue transportado por el viento. Alto, tembloroso, cerca. Por favor, no se lleve a nuestro cachorro, señor. La cabeza del ranchero giró bruscamente hacia la izquierda. Dos pequeñas figuras estaban medio ocultas tras un abrevadero roto. Una niña, de unos 8 años, con el pelo en moños salvajes y un vestido descolorido demasiado pequeño para sus rodillas. Un niño más pequeño, descalzo, agarrando la parte trasera de su falda como una sombra. Nos portamos bien, añadió la niña, con voz más firme. Lo prometemos. Solo que no podemos soltarlo todavía. El cachorro ya se había dado la vuelta, trotando con confianza hacia ellos. El hombre no habló, solo observó la escena. Niños solos, asustados, pero no salvajes. No eran fugitivos. Estaban esperando. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó con dulzura, acercándose un paso. El labio inferior de la niña tembló. El niño apartó la vista. Sigue dentro, susurró la niña. El ranchero miró hacia la destartalada choza que estaba justo al lado del sendero, hundida en un extremo, como si hubiera recibido unos golpes. No hay luz en las ventanas, no sale humo de la chimenea. La puerta de entrada estaba ligeramente torcida y con las bisagras torcidas. ¿Está herida?, preguntó mientras ya se dirigía hacia allí. Por favor, no entre, señor, dijo el muchacho de repente. La niña se giró y presionó la palma de la mano sobre su boca. SHH. Está tratando de ayudar. Las botas del hombre crujieron sobre la grava y las hojas secas mientras se acercaba al porche. Algo en el aire cambió. Quietud. Esperar. Empujó la puerta suavemente con las puntas de los dedos, las bisagras chirriaron, y dio un paso hacia adentro hasta la mitad, luego se detuvo en seco. El poco aire que le quedaba se le quedó atrapado en la garganta. Su mano bajó instintivamente hacia la pistola que tenía a su lado, no para sacarla, sino para anclarse. Porque en el suelo, acurrucada en un nido de mantas, yacía una mujer, de piel pálida, labios agrietados, cabello enmarañado por el sudor y un brazo enroscado protectoramente alrededor de un bulto. Sus ojos estaban abiertos. Ella lo miraba y a su lado, sobre sus piernas, había un paño empapado en sangre. La voz del ranchero, cuando finalmente llegó, era de caballo. ¿Cuánto tiempo lleva así? La respuesta de la niña flotó detrás de él. Desde anoche cuando el otro hombre se fue. Se giró para mirar a los niños. No se habían movido. El niño volvió a sostener al cachorro y le susurró algo al pelaje. La muchacha se mantuvo erguida, orgullosa de algún modo, como si estuviera protegiendo a una reina. ¿Cómo se llama?, él preguntó. Delaney, dijo la niña. Pero la llamamos simplemente mamá. El ranchero se quedó paralizado en la puerta, con el viento arremolinándose a su alrededor como un susurro del destino. Aún no sabía qué hacer, pero sabía que no se iría. Todavía no. No con lo que había visto. Al amanecer, el ranchero había hecho lo que pudo. Llevó a Delaney, con fiebre y apenas respirando, a la única cama de la choza, limpió la sangre de sus piernas con agua, la calentó a fuego lento y usó tiras de saco de flores como vendas. La bebé, envuelta en sus brazos, no había llorado ni una vez, solo miraba fijamente con ojos demasiado viejos para sus horas. No hizo preguntas. Todavía no. Las preguntas podrían venir después. Después del calor, después del agua, después de la quietud, los niños no habían dormido. La niña, que se llamaba Nell, estaba sentada junto a su madre con un paño húmedo y observaba cada movimiento como si fuera el último.
El niño, Wade, mantenía una mano sobre el cachorro, la otra apretada en un puño sobre el pecho. No quiso hacerle daño, dijo Wade en un momento dado, con una voz tan suave que casi se desvaneció. El ranchero no preguntó quién era. Tenía una suposición. Para cuando Delaney se despertó, el sol proyectaba su luz dorada a través de las grietas de las paredes. Entreabrió los labios. ¿Dónde?, dijo el ranchero. No dijo su nombre. Todavía no sentía que fuera su lugar. Parpadeó lentamente. Los niños aquí mismo. Nell se inclinó, presionando la tela suavemente contra la sien de su madre. Mamá, nos quedamos. No corrimos. Los ojos de Delaney se llenaron de lágrimas. Su mano se movió como si quisiera alcanzarlos, pero su cuerpo no pudo seguirlos. El ranchero se quedó quieto y salió. El sol ya había salido, quemando la escarcha del césped, y necesitaba aire. Recorrió el perímetro de la cabaña. Una vieja tina llena de maleza, una pala oxidada, un montón de leña quemada junto a un derrumbe donde apoyarse. Fue entonces cuando lo vio. Una delgada paquete, manchado de agua, medio enterrado bajo una tabla suelta del suelo del porche. Lo sacó. Una manta de lana doblada, más fina que cualquier cosa de la casa, y envuelta dentro de una carta. Le dio la vuelta. Sin nombre, sin sello, solo 4 palabras escritas a toda prisa. Si no regreso, lo desdobló. La escritura estaba borrosa en algunos lugares, pero las palabras se traspasaban de todos modos. Para quien encuentre esto, si lo estás leyendo, probablemente no lo logré. Me llamo Everett Tanlin. Compré un terreno aquí pensando en empezar de cero. Conocí a una mujer, Delaney. Tenía 2 hijos, sin anillo, pero con más agallas que la mayoría de los hombres que he conocido. Ahora lleva en su vientre a mi hijo. Si me he ido, no fue por elección propia. Alguien está mirando. Hay oro debajo de la casa. Fui lo suficientemente tonto como para presumir. No dejes que se lleven lo que es suyo. El ranchero se quedó quieto un buen rato, dejándola cojear en su mano. Hijos de oro, un hombre que nunca regresó. Miró hacia la cabaña, el rostro de la chica en la ventana, las orejas del perro agudizadas ante su mirada, y algo en su interior cambió. No lástima, ni ira, sino algo más pesado, como la responsabilidad, como la verdad. Guardó la carta en su abrigo. Acababa de detenerse para ayudar a un perro en el camino. Pero de alguna manera, sin previo aviso, se había metido en la guerra de otro. Y el enemigo, quienquiera que fuera, ya sabía dónde llamar. Llegó poco después del mediodía. Un carruaje negro con ruedas pulidas. Y un conductor con chaleco rojo subió chirriando la loma y se detuvo a 6 metros de la cabaña. Los caballos no se movieron. Tampoco la mujer dentro. El ranchero la vio a través del cristal roto, erguida, con el sombrero calado y un broche de plata en el cuello. Cuando salió, incluso el viento pareció vacilar. Era alta, de unos 40 y tantos años, con la piel como de porcelana y el cabello recogido en un moño impecable. El polvo no tocaba sus botas. Sus ojos recorrían la tierra como si le perteneciera. Y tal vez así fuera. Le dijeron que había problemas aquí, dijo. Su voz era suave pero fría, como una cuchilla recién arrancada de la nieve. El ranchero no respondió. Estaba de pie cerca del porche, bloqueando la puerta con su cuerpo. Su mirada se dirigió a la ventana por donde había desaparecido el rostro de Nell, luego al bebé envuelto en la manta, apenas visible a través de la rendija. Me llamo Viuda Temperance Drean, dijo. Compré esta propiedad. El ranchero no dijo nada. Esperó un instante y luego añadió, y todo lo que hay en ella. Dejó que el silencio se prolongara. Miró más allá de él, hacia la madera del porche, deformada por el sol y la lluvia. Everett Tanland me debía oro. Una deuda es una deuda. Metió la mano en su abrigo y sacó una hoja doblada, papeles de la tierra, gruesos y estampados en rojo. Se los ofreció. Él no los cogió. No son ganado, dijo. No puedes tener hijos. Te equivocas, dijo ella, moviendo la boca apenas en los territorios. Un contrato prevalece sobre los sentimientos.
La niña y el niño figuran como dependientes. La madre nunca se casó legalmente con Everett, y la bebé ni siquiera tiene nombre. Tiene nombre, dijo una voz suave. Delaney. Estaba de pie en el umbral, agarrada al borde del marco, pálida, temblorosa, pero de pie. Su voz se quebró como madera vieja. Se llama Atie. La viuda entrecerró los ojos. Delaney, esperaba que ya te hubieras ido. Le pagaste a Everett para que cavara, no para que sangrara. Lo que sea que haya encontrado, está maldito. Y aún así, dijo la viuda, dando un paso al frente, sigues aquí, sigues en cuclillas. Estos son mis hijos. No ante la ley. El viento arreció en ese momento, agitando la manta de la bebé y haciendo crujir las hojas muertas junto al porche. Temperance observó detenidamente a la niña y al niño que ahora estaban al lado de su madre. Puedes quedarte con la bebé, dijo con algo parecido a la compasión o al cálculo. Pero los dos mayores me pertenecen. La voz de Nell se quebró. No puedes llevarte a mis hermanos. La viuda se giró hacia ella, con una ceja perfectamente delineada en alto. Tú no tienes voz ni voto. Wade se acercó al ranchero y el cachorro gimió. El ranchero apretó la mandíbula. Tienes que irte, dijo. Tienes hasta mañana. Los ojos de la viuda brillaron. No confundas la amabilidad con la debilidad, señor. Mañana vuelvo con la ley. Volvió a subir a su carruaje, y la puerta se cerró con un clic como un ataúd. Mientras las ruedas crujían por el sendero, los niños se aferraban a la falda de su madre. El ranchero vio cómo la mota negra desaparecía por la loma y lo supo en el fondo de su corazón. Pasara lo que pasara mañana, nada volvería a ser igual. Esa noche, Delaney apenas durmió. Los niños se habían acurrucado en el suelo junto a su cama, el bebé acurrucado contra su pecho mientras Wade le susurraba cuentos a Nell en la oscuridad. El cachorro yacía a sus pies, cálido e inquieto, soñando con cosas que lo hacían gruñir suavemente en sueños. Afuera, el viento arañaba las ventanas. Aún podía oír la voz de la viuda, gélida, segura, legal. El contrato supera los sentimientos. Las palabras la supuraron como una herida. Al amanecer, el ranchero llamó una vez y entró con un trozo de papel amarillento doblado en 4. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Ella lo recogió con manos temblorosas. Era la letra de Everett. Un testamento enrollado y notariado 5 meses antes de su muerte. A quien corresponda, decía, le dejo la totalidad de mis tierras y derechos de tutela a Delaney Wright en pleno reconocimiento de su lealtad y amor, y de los 3 hijos que ha criado en este lugar. Por la presente renuncio a cualquier derecho sobre su parentesco consanguíneo o no. Había más. Su firma garabateada, el nombre del rancho y un sello azul descolorido de un notario de Stillwater. Delaney levantó la vista, boquiabierta. Esto lo cambia todo. El ranchero asintió. Podría ser. Pero ¿por qué no lo presentó? Quizás le tenía miedo. Quizás pensó que nadie vendría jamás a buscarlos. O quizás no tuvo la oportunidad. Tocó el papel como si fuera a desmoronarse. Tenemos que mostrarle esto a la ley. Lo haré. El ranchero dijo, iré a Stillwater yo mismo, pero necesito tiempo. Dijo que volvería hoy. Entonces la detenemos. ¿Cómo? Con la verdad. Dicho esto, golpeó el papel. ¿Y si eso falla? ¿Entonces qué? Entonces rezaremos para que aún tenga algo de decencia en el alma. Justo entonces, Nell habló desde un rincón, en voz baja. ¿Y si no? Nadie respondió. Para el mediodía, habían limpiado la casa. Delaney les encontró ropa decente a los niños, le trenzó el pelo a Nell y limpió las botas de Wade. El ranchero se afeitó, algo que ella nunca le había visto hacer, y se puso su viejo abrigo de caballería, el del agujero de bala cerca del cuello. Al subir el sol, las sombras se extendían por el porche. Cada sonido hacía estremecer a Delaney. Tenía la voluntad metida en la blusa, apretada contra el corazón como un escudo. Y entonces lo oyeron. Cascos. No un solo juego. 4. Una carreta apareció a la vista. No el mismo carruaje negro,
sino uno construido para el transporte. 2 agentes estaban sentados junto a la viuda, con sus placas relucientes. «Estamos aquí para el traslado», dijo uno rotundamente. «De conformidad con la ley de contratos registrada en los tribunales locales». Delany dio un paso al frente con la barbilla en alto. «Ese contrato no es válido», dijo. «Everett cedió la tierra y la tutela antes de morir. Tenemos el testamento». El agente parpadeó. «¿Un testamento?» Ella asintió. «Firmado y sellado. Me nombra». La sonrisa de la viuda no llegó a sus ojos. «Muéstrelo». Delany se lo entregó. El agente leyó despacio. El silencio fue brutal. Un pájaro pió una vez, luego se quedó en silencio. Es legal», murmuró. «Presentado o no, tiene validez». El otro agente se rascó la cabeza. «Esto cambia las cosas». La expresión de Temperance apenas se alteró. «Que así sea, pero lo impugnaré». «De nada», dijo el ranchero desde el porche. «En un tribunal de verdad. No aquí, no hoy». Los labios de la viuda se apretaron en una fina línea. «Disfrute de su pequeña victoria». Dio la vuelta a la carreta sin decir nada más. Delany se tambaleó. Los niños corrieron hacia ella. El ranchero la sujetó del codo antes de que se desplomara. «Esto no ha terminado», susurró. «Pero es un comienzo». El aire dentro de la cabaña era denso, incluso después de que la carreta de la viuda se desvaneciera en el polvo. Delany permaneció allí mucho después de que los niños la soltaran de la cintura, aferrándose al testamento como si fuera a la vez espada y herida. El ranchero no había hablado desde el enfrentamiento, simplemente permanecía a su lado con una mirada extraña en los ojos. En parte victoria, en parte arrepentimiento. «Lo hiciste», dijo finalmente. «No», respondió Delany en voz baja. «Everett lo hizo. Me dio algo cuando murió. Algo que nunca pedí. El rancho». Ella negó con la cabeza. «Mi nombre». El ranchero frunció el ceño, confundido. Delany Wright fue el nombre que escribió. «Nunca tuve un nombre antes de ese. Uno que importara. No nací en nada. Sin parientes, sin papeles. Cuando llegué al rancho, ni siquiera sabía cuántos años tenía. Me dio su apellido sin decirlo en voz alta, pero al escribirlo, me reclamó». El ranchero tragó saliva con dificultad. «Parece que te dio más que tierras». Entonces parpadeó de repente. «Lágrimas. Creo que tal vez me amaba en silencio, con ternura. No como un hombre ama a una mujer, sino como un alma que intenta arreglar algo». Justo entonces, Wade entró con una mirada extraña en su rostro pecoso. «Señorita Delany, la perra encontró algo». Siguió al niño hasta el borde del granero, donde el cachorro estaba arañando un montón de leña. Cuando Delany se agachó junto a él, vio una tira de tela que sobresalía entre los troncos. Tiró y sacó una cartera. Dentro había un fajo de cartas atadas con cordel y una caja de hojalata envuelta en hule. La carta de arriba tenía su nombre escrito por la letra áspera de Everett. «Léela», la instó Wade. La abrió y se quedó sin aliento. Las palabras de Everett se derramaron por la página, fechadas apenas unos días antes de su muerte. «Si estás leyendo esto, significa que no sobreviví al invierno. Sé lo que intentará. Siempre decía que los niños pertenecían a su linaje, pero tú y yo sabemos que nunca se trató de sangre. Los criaste. Los sanaste. Te quedaste. Eso significa más que un apellido. Espero que esta carta ayude a demostrarlo». Miró la caja de hojalata, la abrió, y dentro había recuerdos de nacimiento, mechones de cabello, una pulsera de bebé grabada con Nora, una pequeña huella de arcilla de Wade, de 4 años. Prueba, fragmentos de memoria escondidos para su custodia. Él estaba planeando esto, susurró Delany. Sabía que ella vendría. El ranchero se arrodilló a su lado. Confiaba en ti para terminar la lucha. Pero yo no soy una luchadora. Tú sí lo eres ahora. Esa noche acostó a los niños y leyó cada carta a la luz de una linterna. No eran solo mensajes. Eran confesiones. Everett había temido el alcance legal de la templanza. Pero más que eso, temía lo que el mundo podría hacerle a una mujer como Delany si no dejaba atrás la protección.
Cada página era una piedra en los cimientos de la verdad. A la mañana siguiente, mientras contemplaba el amanecer sobre las colinas, el ranchero le trajo un trozo de madera recién tallado. Se lo entregó. Pensó que la casa debía tener un nombre. Le dio vueltas. Decía, Casa de Wright. Por un momento, no pudo articular palabra. Luego asintió. Eso es. Y lo clavaron juntos en el porche justo cuando el primer viento de primavera agitaba la hierba. Delaney estaba lavando la rodilla raspada de WDE junto al pozo cuando el sonido de ruedas sobre la grava le revolvió el estómago. Levantó la vista. Un carruaje negro con ribetes dorados avanzaba por el sendero del rancho, dejando una estela de polvo como la sombra de un juicio, y tras la lluvia, fría y rígida como siempre, se sentaba la templanza. Pero no estaba sola. Un hombre alto y de rostro adusto, con abrigo marrón y gafas, salió con ella. El ranchero se acercó a Delaney antes de que pudiera llamarla. Es un juez, dijo. Un hombre de circuito. No puedo creer que haya hecho algo tan terrible hasta aquí, susurró Delaney. Puedo. Ella es rica. Está desesperada. Temperance no perdió ni un segundo. Señor juez, ahí está. La chica de la que hablé. La que está en posesión ilegal de propiedades y menores que no son suyos por ley ni por sangre. Delaney dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza. Tengo el testamento. Lo revisaremos, respondió el juez con calma, sacando ya un fajo de papeles de su maletín. Veré sus dos reclamaciones. Señorita Wright, presente sus pruebas. Delaney entregó los documentos. El juez leyó en silencio durante un largo rato mientras los niños se agrupaban detrás de ella, asomándose por la barandilla del porche. Murmuró, el testamento es válido, está atestiguado y notariado. El señor Everett claramente pretendía que el rancho pasara a la señorita Delaney Wright, a quien se refería como cuidadora y tutora. Temperance fue cortante y experta, pero no hay parentesco ni adopción formal de los niños. El testamento es, en el mejor de los casos, un rumor en lo que respecta a la custodia. También tengo cartas, dijo Delaney. Metió la mano en la cartera y sacó las páginas manuscritas de Everett, los recuerdos del nacimiento, las fichas. Son más que palabras. Son prueba de intención, prueba de memoria, de vínculo. El juez tomó las cartas con el ceño fruncido. El ranchero observaba cada movimiento, silencioso pero con una quietud letal. Temperance siseó. Traeré médicos, testigos, demostraré lo desnutridos que estaban. Puedo comprar mejores testimonios. Señora, advirtió el juez. Déjeme hacer mi trabajo. Leyó una carta lentamente en voz alta. Para Delaney, si alguna vez tienes que luchar por ellos, espero que esto le recuerde a alguien la clase de madre que eres. Puede que no los hayas llevado en tu vientre, pero sí llevaste su dolor. Los niños estaban en un silencio sepulcral. Incluso Nora se aferró a la falda de Delaney, con los ojos como platos. Escuchémoslos, dijo finalmente el juez. Uno a la vez. Delaney se agachó y besó la sien de Wade. Solo di la verdad, cariño. Wade se acercó al juez, aún con la mejilla sucia. La queremos a ella, no a ella. Señaló a Templanza. Ni siquiera sabe cuándo cumplimos años. La jueza arqueó una ceja. ¿Y tú? Se acercó la señorita Nora, susurrando. Delaney me canta cuando me duelen las piernas. Prepara las gachas bien. ¿Y los demás? Los otros dos asintieron rápidamente, escondiéndose uno detrás del otro. Nos quiere como si fuera fácil, dijo el niño más pequeño. En ese momento, el juez levantó la vista y lo vio. No es ley, sino verdad. No se trata de sangre. Se trata de un vínculo. Templanza se adelantó con una bolsa de monedas. El precio que quiera, el doble. El ranchero intervino con una voz atronadora. Nadie va a comprar a estos niños. Los ojos de Delaney ardían. Ni a mí. El juez se enderezó. Entonces esta audiencia termina. El rancho está a su nombre, y los niños quedan bajo su cuidado, a la espera de la tutela completa, que yo apoyaré en el tribunal. El rostro de Templanza se desmoronó. Te arrepentirás de esto,
espetó. No, dijo Delaney en voz baja. Lamento haberte dejado acercar a ellos. El carruaje se fue. En silencio. El juez se quitó el sombrero y dejó una tarjeta. Y mientras el sol se ponía, Delaney cogió a Wade y le dijo, «Estamos a salvo, cariño». Pero en el fondo, sabía que no había terminado. No hasta que se firmaran los papeles del tribunal. Aún así, ahora tenían algo que antes no tenían. Una victoria, una oportunidad, un nombre, un hogar. Delaney despertó con un sonido que no pudo identificar. No era una lechuza, ni el viento, sino el sutil crujido de la madera, como si alguien hubiera pisado mal en el porche. Se incorporó en la oscuridad, con el corazón acelerado. Los niños estaban a salvo en sus literas, el ranchero dormía al otro lado del pasillo. Se puso las botas, sacó la cartera de Everett de debajo de la cama y miró dentro. Las cartas, el testamento, la escritura, seguían allí, pero la inquietud le recorrió la espalda como un viento frío. Se acercó sigilosamente a la ventana y levantó la cortina solo 1 centímetro. Un caballo, negro e inquieto, estaba atado cerca de la cerca. Su jinete se había ido. No respiró. Entonces la puerta. Apenas crujió. Delaney giró rápido y corrió al pasillo. «Levántate». Siseó al entrar en la habitación del ranchero. Él ya se estaba moviendo. En segundos, tenía su rifle, y ambos estaban en la puerta principal. Pero estaba abierta. No de par en par, solo un poco. Lo suficiente como para que alguien hubiera entrado o salido. «Revisa los papeles», dijo. Ella corrió de vuelta. La cartera estaba vacía. «No», jadeó. «No, no, no». El testamento, la escritura, las cartas de Everett, todo había desaparecido. La única prueba que tenía, lo único que se interponía entre ellos y cualquier reclamación que la templanza aún pudiera presentar. Se desplomó en el suelo, agarrando la cartera como si de alguna manera aún pudiera soportar peso. Acababan de estar aquí. Lo comprobé. Ya no están. El ranchero se agachó, con la mandíbula apretada. ¿Envió a alguien o vino ella misma? Cabalgaremos al amanecer. Pero la mañana no esperó para traer más malas noticias. Un chico del pueblo llegó galopando por el sendero, agitando un periódico. «Está pegado en la puerta del juzgado», dijo. «Las viudas con problemas de templanza presentaron una orden judicial. Dice que usted falsificó el testamento y se apropió ilegalmente del rancho». Delaney no podía hablar. Los niños estaban en la puerta, soñolientos y descalzos, viendo a los adultos desmoronarse. «Está intentando borrarlo», dijo Delaney al fin. «Todo, sus palabras, sus decisiones. Está haciendo como si nada hubiera pasado». El ranchero le tomó las manos. «Entonces haremos que lo escuchen de nuevo, incluso sin los papeles». «¿Cómo?», susurró. «Ni siquiera sé a qué tribunal sobornó ni a qué juez le está pagando. Iremos a alguien de mayor jerarquía, a un tribunal real con leyes reales y sin dinero», añadió Delaney con amargura. «Ella tiene oro. Tenemos cabras». Pero ella se mantuvo en pie y eso contó algo. Esa noche, mientras el ranchero preparaba los caballos, Delaney reunió a los niños y les dijo la verdad. Los papeles habían desaparecido. La lucha se haría más difícil y ella podría perder. Nora preguntó en voz baja. «Pero nos quedaremos contigo, ¿verdad?» Delaney se arrodilló. «Voy a tratar de. Con todo lo que tengo lo intentaré. Sigue siendo nuestra mamá», dijo Wade, poniendo su pequeña mano en la de ella. «Incluso aunque el papel ya no esté». Esa noche ella no durmió. En lugar de eso, reescribió todo lo que podía recordar de las cartas de Everett, palabra por palabra, a la luz de una linterna. Ella desenterró cada fotografía antigua, cada dibujo de la infancia, cada fragmento de recuerdo que los niños habían creado durante el tiempo que estuvieron con él. «Si ella quiere borrarlo», se susurró a sí misma, «entonces lo escribiremos de nuevo en el mundo». Cuando amaneció, Delaney y el ranchero cabalgaron juntos hacia el condado vecino, no hacia la seguridad, no hacia la certeza, sino hacia la verdad. Y a veces eso tenía que ser suficiente,
especialmente cuando era todo lo que te quedaba. El viaje hasta el siguiente condado tomó medio día, y cada bache en el camino parecía una pregunta que Delaney no podía responder. Cuando llegaron a Stillwater, un lugar más grande y limpio que su ciudad natal, con un juzgado de piedra y tiendas con fachadas de cristal. Se apearon en silencio. Delaney sostuvo la bolsa de cuero contra su pecho. No contenía mucho, solo copias de las cartas de Everett que ella había reescrito de memoria y algunas fotos que los niños habían dibujado de él. Pero se sentía más pesado que cualquier cosa que había llevado alguna vez. Entraron al Palacio de Justicia. El juez, un hombre alto, de pelo entrecano y sin sonrisa, apenas levantó la vista. ¿Eres de Reinfield? Él preguntó. Sí, señor, dijo Delaney. Y esta es una contrapetición a la presentación realizada por Temperance Saló. Sí. Ella dice que falsificamos el testamento, pero vi a Everett escribirlo. Yo estaba allí cuando lo firmó. Sí. Tienes el original. A Delaney se le encogió el estómago. Fue robado anoche. El juez finalmente la miró, fija y fijamente. Ese es el momento oportuno. Sé cómo suena, dijo ella. Pero reescribí lo que recuerdo y traje fotos e historias y a los niños. Los niños no son admisibles como testimonio a menos que sean adoptados formalmente. El ranchero dio un paso adelante y luego me puso en el registro. Estuve allí cada vez que hablaban de ellos. Él no era el tipo de hombre que hablaba a la ligera sobre a quien amaba. El juez suspiró. Programaré una audiencia, pero sin pruebas contundentes no me haría ilusiones. Abandonaron el juzgado desanimados, con los hombros hundidos en el polvo. Ni siquiera me creyó, dijo Delaney mientras caminaban hacia la posada. Él no creyó nada de eso. Todavía no te conoce, respondió el ranchero. Ese es su error. ¿Y Templanza? Su error es creer que el oro importa más que la memoria. De vuelta en Reinfield, el efecto fue rápido. Templanza regresó en persona con un carruaje brillante y 3 hombres vestidos con trajes negros. Ella se paró frente al rancho que Everett había dejado atrás y anunció su reclamo públicamente. Esta propiedad, declaró, ha sido ocupada ilegalmente. Los niños han sido arrebatados a mi cuidado legal. Haré que me lo devuelvan todo. Delaney no estaba allí para contraatacar. Ella y el ranchero todavía estaban en el camino, reuniendo testigos de su carácter, vecinos, enfermeras ancianas, incluso al pastor jubilado que había bautizado a los 2 primeros hijos de Everett. Pero el pueblo oyó, y el pueblo recordó. Algunos recordaron la silenciosa generosidad de Everett. Otros recordaron cómo Delaney había llegado a la ciudad sin nada pero había cuidado de 7 niños con una especie de gracia obstinada. La maestra de escuela, la señorita Annesley, fue la primera en hablar. Ella aparecía todos los días con almuerzos para niños que no eran suyos. Ella les enseñó a escribir. Uno de esos niños apenas podía hablar cuando ella llegó. Ahora lee libros. La grosera intervino. Nunca pidió descuento, ni siquiera cuando sus botas tenían agujeros y solo tenía monedas. Y el herrero, un hombre mayor con quemaduras en los brazos, dijo que ella le traía sopa a mi esposa todas las semanas cuando ella se estaba muriendo. Ni siquiera sé cómo supo que necesitábamos ayuda, pero vino de todos modos. Cuando Templanza intentó ponerle un candado a la puerta, había 10 habitantes del pueblo entre ella y los escalones. No eres bienvenido aquí, dijo uno de ellos. Puede que la voluntad haya desaparecido, pero vimos la verdad con nuestros propios ojos. De regreso en Stillwater, Delaney aún no sabía qué estaba sucediendo. Pensó que tendría que estar sola en la audiencia. Pero Reinfield ya estaba preparando su respuesta. No con papeles, sino con personas. Delaney esperaba que la sala del tribunal estuviera vacía cuando regresaran a Stillwater. Se imaginó parada allí, sola, con la voz quebrada, las manos temblorosas y su recuerdo de Everett cuestionado como si no significara nada. Lo que ella no esperaba fue lo que encontraron. Las escaleras del juzgado estaban llenas. El maestro de escuela, el herrero, el artesano, incluso el tímido bibliotecario aferrado a una carpeta de cuentos que Everett solía leerles a los niños. La gente había llegado en carros,
Había tomado caballos prestados y algunos incluso a pie. Empezaron a aparecer, dijo el ranchero, atónito. Desde anoche. Dentro, el juez también parecía sorprendido. ¿Estáis todos aquí para la contrapetición de Saló? Un murmullo de sí recorrió la habitación. Delany se puso de pie derecho. Señor, sé que no tengo el testamento original, pero tengo sus palabras. Estas personas no son familia, dijo Temperance bruscamente desde el otro lado de la habitación. Llevaba guantes negros y una sonrisa burlona. Son sentimientos. Se trata de una prueba legal, no de una emoción. El juez se giró. ¿Disputas que Everett Saló vivió en Rainfield? No. ¿Disputas que crió 7 hijos? Eran casos de caridad. Esa mujer no tiene ningún derecho de sangre. ¿Los criaste tú? La templanza se estremeció. Por supuesto que no. Tengo propiedades. ¿No los visitaste? Le envié dinero a esta mujer. Él asintió con la cabeza hacia Delany. Ella los alimentó, los educó, les limpió las heridas y les enseñó a orar. Pero ella no es su esposa. No se casó con ella porque se estaba muriendo, dijo una voz tranquila detrás de Delany. Era el mayor de los 7 hijos, Maike, de unos 10 años. Dijo que no quería que ella se vistiera de negro tan pronto. La habitación quedó en silencio. Maike, empezó Delany, pero el juez levantó una mano. Dejadle hablar. El niño dio un paso adelante. Su camisa estaba arrugada, sus manos demasiado apretadas frente a él, pero su voz nunca se quebró. Mi padre decía, la familia no es con quien naces. Es con quien regresas por ti. Ella regresó por nosotros cada vez. Incluso cuando éramos malos. Incluso cuando rompimos cosas. Incluso cuando lloramos tan fuerte los vecinos se quejaron. Una lágrima rodó por la mejilla de Delany. El juez se volvió hacia el ganadero. ¿Y tú? No vine a hablar, dijo, pero la vi reconstruir a esos niños con fe y determinación. Si busca pruebas, señor, ella está ahí sentada, prueba viviente. El juez se reclinó. Señorita Saló, a menos que tenga documentos, estoy preparado para decidir en base al testimonio de carácter y la posición en la comunidad. Esto es absurdo. La templanza se quebró. Yo soy su sangre. Y aún así, ningún niño te llama madre. Se volvió hacia Delany. La custodia de los niños permanece bajo su cuidado bajo tutela provisional. El rancho permanecerá sellado hasta que se complete el proceso sucesorio, pero lo pondré bajo fideicomiso municipal con usted como administrador. Delany parpadeó. ¿Y qué significa eso? Significa que lo ejecutarás hasta que decida a quién pertenece realmente. Son el uno para el otro, dijo Maike en voz baja. Todos lo hacemos. El juez asintió, garabateó una nota y se puso de pie. El tribunal ha levantado la sesión. La sala no estaba contenta. Simplemente respiraba como si se le hubiera levantado un peso que nadie se había atrevido a admitir que llevaba. Templanza giró sobre sus talones y salió. Su carruaje la esperaba, pero su reclamo había desaparecido. Delany se giró lentamente y los vio a todos. El pueblo, su pueblo. No por nombre, sino por elección. Uno a uno fueron avanzando, no para hablar, sino para pararse a su lado. La casa nunca debería volver a estar llena. No después de Everett. No después de la enfermedad y el silencio y la lenta comprensión de que el mundo seguía adelante sin preguntarle si estaba listo. Pero esa tarde, cuando el sol se ponía tras las colinas, Delany estaba en el porche con 7 niños esparcidos a su alrededor, el ranchero apoyado tranquilamente contra el poste a su lado y un viento cálido agitando el aroma de galletas en el aire. Es extraño, dijo suavemente. Pensé que me sentiría solo después del fallo, como si hubiera ganado una pelea pero lo hubiera perdido otra vez. El ranchero no habló, solo ofreció un leve asentimiento, como si le permitiera retener el momento sin interrupciones. Entonces salió Miqueas sosteniendo algo pequeño en sus manos. Un relicario. Lo encontramos en el heno del establo, dijo. Tiene tu nombre. Y su Delany se lo tomó con calma. El metal caliente por su tacto. Dentro estaba la foto que no había visto en años. Él con ella y 3 de los niños, medio riendo,
el cabello revuelto por el viento del río. Debió haberlo escondido antes de enfermarse, susurró. El ranchero le echó una mirada. Quizás no lo ocultó. Quizás simplemente lo dejó donde pertenecía. Con el lugar contigo. Ella se quedó mirando el campo. Los chicos se perseguían unos a otros con palos. La niña más pequeña, Willa, estaba sentada trenzando una pluma de pollo en su cabello. Hubo risas de nuevo. No todo el tiempo, pero lo suficiente para saber que el eco del dolor ya no era dueño del lugar. Esa noche, después de lavar los platos y de que todos se fueran a dormir a camas que alguna vez parecieron temporales, pero que ahora tenían sus propias historias, Delaney entró al antiguo estudio de Everett. No había tocado el escritorio en meses, pero esa noche abrió el cajón y encontró el diario. Sus últimas entradas fueron desordenadas, la tinta temblaba, pero las palabras eran claras. Si alguna vez duda, dile que el rancho era suyo en todos los aspectos importantes. Yo solo construí los muros. Ella construyó la familia. Su garganta se cerró, sus rodillas se doblaron y los sollozos llegaron. No como una tormenta, sino como la lluvia que sabe que puede caer. Cuando regresó al porche, el ranchero todavía estaba allí, todavía inclinado, todavía observando el horizonte como si pudiera revelar algo nuevo. ¿Alguna vez vas a entrar? Ella preguntó suavemente. Él echó un vistazo. Solo si sé que hay espacio. Ella asintió. Siempre hay espacio aquí. No importa si tienes papeles, solo importa si te quedas. Dio un paso adelante, sus botas rozando la madera desgastada. Entonces me quedaré. No la tocó. No tenía por qué hacerlo. El aire entre ellos estaba cargado con todo lo que habían soportado. Todo lo que no se habían dicho. El amor no era una chispa repentina. Era un fuego que ardía lentamente, protegido de las tormentas, alimentado por pequeñas bondades y mantenido vivo por la creencia de que alguien podría ver tu valor incluso cuando tú no pudieras. A lo lejos, un coyote aulló, pero esta vez, los niños no se inmutaron. Estaban en casa. Ella también. No por matrimonio, ni por sangre, sino por cada decisión que convertía una casa en una vida. Delaney cerró los ojos y vio a Everett en la puerta. No celoso ni fantasmal, sino orgulloso. La mirada de un hombre cuando lo que más amaba sigue vivo mucho después de su partida. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en las historias restantes. Detrás. Si hubieras estado en ese tribunal, ¿la habrías apoyado también? Cuéntanoslo en los comentarios.